En esta ocasión quiero mostrarte a cómo crear bajos un poco más interesantes para el oyente y que tus producciones suenen mucho más interesantes y llenas, que es lo que buscamos al momento de crear una producción. Posiblemente cuando estemos creando el bajo puede ser un punto bastante complejo en la producción, pero te voy a dar ciertos puntos y unas técnicas que te van a ayudar bastante. Créeme que te van a ayudar bastante para hacer bajos mucho más interesantes. Entonces, si realmente te interesa esto, quédate en pantalla y pasemos a la explicación. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de Compresión Pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un Pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Muy bien, vamos comenzando con esto y vamos a ir por partes donde vamos a empezar a crear los bajos. En este caso yo te recomiendo que ya tengas una tonalidad y también ya tengas alguna base rítmica o algunos acordes con los que te puedas guiar. Esto es bastante útil a la hora de crear los bajos. En este caso, por ejemplo, aquí yo ya tengo unos acordes que suenan de esta forma. Y sobre estos acordes nos vamos a guiar para empezar a crear el bajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y principalmente es algo muy común que cuando nosotros estamos creando el bajo es que tenemos la base a lo mejor rítmica o los acordes y suene de esta forma. Un bajo bastante lineal, bastante flat, por así decirlo. En este caso tengo estas 4 notas de bajo que suenan de esta forma junto con lo que es una percusión o drums. Puedes notarlo, no suena mal, pero es muy monótono, suena igual, es repetitivo y vamos a comenzar con eso. Entonces aquí yo lo que hice fue agarrar estas 4 notas que van a empezar a ser la base del bajo. Yo te recomiendo, reitero, que te guíes bastante con lo que son los acordes y tu tonalidad. En este caso aquí yo tengo esto y a partir de ahí, entonces ya teniendo esto, vamos a crear el patrón inicial que son tus 4 notas. Pueden ser más, menos, no te preocupes, solamente sigue la lógica de este video. Entonces el segundo patrón es el patrón copiado o sincopeado, que le llaman de esta forma. Este patrón lo que vamos a hacer es jugar un poco con lo que es ya cortar y hacerlo más rítmico, un poco más groovero o incluso hasta bailable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con estas 4 notas que ya tenemos, vamos a seleccionar el cut o la herramienta de corte. En este caso, si presionas C, la puedes seleccionar. Y vamos a jugar como por ejemplo aquí yo puedo cortar en este lado y en este otro, que el bajo no esté cayendo en las notas fuertes, o sea, que no esté cayendo cada 4 tiempos, sino un poquito desfasado para que suene de esta forma. Puedes notar, no cae junto con el bajo. Voy a hacerle el mismo corte a todas las notas prácticamente de esta forma. Aquí me equivoqué, nada más le das así y prácticamente ya tiene los cortes. Este sería ese patrón. ¿Y a qué me refiero? Que no vaya a caer en el golpe del kick. Por ejemplo, aquí voy a activar el metrónomo que va a ser el golpe del kick cada 4 tiempos. Pues simplemente sonaría de esta forma. Ya teniendo esto, vamos a pasar al siguiente patrón, pero esto es muy interesante. Aquí, reitero, tú te puedes explayar. Aquí yo nada más con estos 3 cortes me voy a quedar y me gusta cómo suena. Ahora, el siguiente patrón que vamos a utilizar es el patrón Off Root Note. ¿Qué significa esto? Que vamos a quitarlo de la nota raíz, lo vamos a alejar, o lo que vamos a hacer es moverlo de octava o simplemente hacerle otra cosa que nos pueda funcionar. En este caso, por ejemplo, aquí lo que hice fue que estas notas que cortamos
las subí una octava. Si te fijas aquí, todas las subí una octava y me va a dar esta esencia. Ahora, si nosotros lo escuchamos junto con la instrumental, más bien con los drums, suena distinto. Ya tienes aquí tu punto clave o tu punto de partida. Y teniendo ya esto, vamos a jugar con un bassline un poco más digamos, un poco más trabajado. ¿Qué es esto? Hacer que las notas sean distintas. Por ejemplo, aquí añadí estas dos, las corté, en vez de que sea uno, se agregan dos para que tenga esta sensación. Puedes escuchar, es el pum, pum. Añadirle silencio, que la nota no sea larga, sino quitarle para que suene más incluso hasta grubero. Las notas, si te fijas aquí, le subí 2 octavas y la dividí en 3 para que suene como hasta incluso melódico, para que suene de esta forma. ¿Te fijas? También añadí lo que es el slide. Esto lo que hace es, si tú eres una persona que toca, no sé, la guitarra, lo vas a comprender. Es como si yo agarrara en la guitarra el mástil, tocara la cuerda y subiera en el mástil la cuerda hacia arriba o hacia abajo, y hace que esa nota pues baje de tono. Esto es lo que está haciendo esta notita de aquí, y fíjate cómo suena, le da ese groove, le da ese como movimiento de boom, subo y voy a otra nota. Aquí simplemente nada más añadí otras 2 notas. Esto es hacerlo más como en un término muy gringo que se llama notas pickup, que es como más punteadas, mucho más rápidas. Aquí, reitero, nada más agregué este lo dejé igual. Aquí añadí estas 2 notas más largas, igual añadí lo que es como en el primer compás, al igual que el slide. Y aquí igual me quedé prácticamente en lo mismo. Y ya sonaría de esta forma. Suena prácticamente distinto a tener esto que teníamos al inicio. Pero no te vayas con lo que, ok, ya me quedé con este bassline que es el full. No, lo que te puede ayudar también es que puedes crear distintas secciones. Supongamos que, no sé, a lo mejor aquí yo no quiero los acordes y nada más quiero que esté, no lo sé, los drums. Voy a poner aquí los drums, los acordes los voy a copiar y no sé, por ejemplo aquí yo quiero que este patrón a lo mejor aquí cambie. Aquí se quiten los drums. Vamos a meter este otro patrón a lo mejor aquí y prácticamente vamos a poner el último patrón con el patrón de bassline full, y es lo que vamos a hacer. Prácticamente estoy haciendo el acomodo o la estructura del track con diferentes basslines. Por ejemplo, aquí ya los tenemos. En esta sección vamos a tener el primer bassline, en esta otra el segundo, y así sucesivamente, que te va a dar una esencia mucho mejor. Vamos a escuchar. A partir de una sencilla secuencia y patrón inicial, que son 4 notas, desplegamos lo que son 1, 2, 3, 4 patrones de bassline, los cuales los puedes implementar
en la estructura de tu track y hacerlos mucho mejor. Incluso ya si nos vamos un poco más avanzado podemos hasta quitar notas, no lo sé, a lo mejor quitar estas de aquí y manipularlo. Ya es mucho más fácil, te da mayor creatividad de a lo mejor decir puedo combinar este baseline junto con este, a lo mejor dividir este y no sé, meter este otro aquí. Y así sucesivamente, o sea, ya tienes los baseline combinados, otro tipo de secuencias, otro tipo de matices, otro tipo de contrastes que va a sonar muy bien al oyente, créeme. Entonces, si realmente te interesó esto, comenta aquí abajo qué otra cosa te gustaría aprender de producción musical y yo realizar el video. También comenten aquí abajo qué otras técnicas suelen utilizar ustedes al crear patrones rítmicos para el bajo, para que demás productores puedan leer esta información y se puedan nutrir de ello. Sin más que decir, recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, masterclasses online, que realmente me ayuda bastante para mantener vivo el canal, al igual que mi curso de compresión pro en la página de Sonido Pro. Toda la información está aquí abajo, puedes acceder a ella y te lo agradecería bastante que adquieras el curso o clases particulares. Sin más que decir, ahora sí, practica, estudia y trabaja y nos vemos en otro video. Mm-hmm.